Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo con Ernesto López, con este servidor. Queremos agradecerles a ustedes que están siempre pendientes de nuestra señal y sobre todo de nuestra programación para poder estar desde luego al tanto desde muy tempranas horas de la mañana de lo que ocurre en cuanto a noticias en nuestro país y el mundo entero. Así que desde ya bienvenidos a esta hora y media en la cual vamos a tener temas importantes de análisis como el tema que tiene que ver precisamente con una importante cartera de Estado, como es el caso del Viceministerio de Transporte, que tiene desde luego sobre la base del trabajo que desarrolla la iniciativa presentada a la Asamblea Legislativa de una nueva ley o reformas que buscan de alguna manera también elevar el tema del valor que tienen las multas. Vamos a aprovechar a hablar precisamente sobre este tema con el responsable de la cartera, el ingeniero Saúl Castelar, en unos minutos. Antes voy a presentarles a continuación un resumen, breve resumen de lo que fue el día de ayer, la conversación que sostuve en la primera instancia con el Procurador de Derechos Humanos en cuanto a la situación del trabajo que lleva a cabo la institución frente a denuncias de violaciones de derechos humanos en nuestro país y también en cuanto al altercado que tuvo precisamente con un periodista de la cadena CNN Español. Veamos a continuación este resumen para luego presentarles a la discusión y el análisis con nuestro invitado de esta mañana. Creo que estamos expuestos a la crítica, estamos expuestos al cuestionamiento, pero también creo que debe existir sobre la base del respeto mutuo. Y el personaje de esta cadena de televisión, pues no, me parece a mí que personalizó las cosas. Yo estaba explicándole el trabajo que hemos realizado desde la Procuraduría, explicándole las dificultades que a diario uno se enfrenta para poder dar respuesta. La persona esta creo que adolece de los principios elementales del respeto a la persona humana, adolece de los principios elementales de un periodismo objetivo, un periodismo respetuoso, y creo que personalizó y se exacerbó de una manera que no debe ocurrir. Yo no me siento mal, simplemente en algún espacio de la entrevista guardé silencio porque creo que el silencio también demuestra respeto a la persona. Y por eso le decía, si me permitía hablar, porque es parte de la formación que tengo de respetar a los demás, permitir cuando alguien está interviniendo que lo haga de la manera decorosa, y eso es lo que creo. Sin embargo, él creo que desconoce la realidad de El Salvador, y eso también le estaba diciendo, y eso es lo que no le gustó. Me parece que está enfilado o perfilado en un sentido en el que esperan que el procurador sea irresponsable. Y lo que yo he venido sosteniendo es que la Procuraduría no puede caer en la irresponsabilidad de hacer aseveraciones que no pueda sostener en el tiempo. Mi postura en relación al régimen de excepción, dicho, es el cumplir con lo que tenemos que hacer desde la Constitución, con este plan que nos ha permitido monitorear la actividad del Estado, monitorear la actividad de la Fuerza Armada, monitorear la actividad de la Policía Nacional Civil, monitorear la actividad en sede judicial, para que tengamos un reporte con objetividad. Una organización de sociedad civil o cualquier persona en El Salvador tiene el derecho a opinar lo que estime conveniente, conforme su creencia, conforme lo que veo, conforme lo que escucha. Eso se llama libertad de expresión y la tenemos. Pero yo, como procurador, tengo la facultad para hacer solamente lo que la Constitución y la ley me mandan. Y a mí la ley me manda y la Constitución a que debo activar el proceso de investigación que contiene el Reglamento de Protección de Derechos Humanos. Entonces sí se está trabajando en sentar precedentes, digo, de denuncias, de respuesta a denuncias con resoluciones como la que me está diciendo. Por supuesto, lo estamos haciendo, pero lo queremos hacer con responsabilidad, ¿verdad? Queremos hacer teniendo a la base que no podemos salir de manera antojadiza, o porque me cae bien una persona, o porque no me cae bien la otra persona, voy a decir esto o lo otro, sino que es la investigación, el cubrir el proceso que enmarca el régimen de el Reglamento de Protección de Derechos Humanos, el que me va a permitir tener la fortaleza fundada para decir
¿hay afectaciones o no hay afectaciones? ¿Y este tema de las muertes, ya se investigaron de las muertes? Sí, sobre eso tenemos, como he dicho ahora, tenemos 28 expedientes abiertos, hemos pedido ya varios informes, tenemos ya varios informes en varios de los expedientes, pero estamos en la etapa que deben ser analizados los expedientes clínicos. Un informe sobre que emita medicina legal, tiene que haber una persona con un conocimiento técnico para hacer el análisis respectivo. La Procuraduría históricamente tiene una mora de resolución fuerte, y esto del régimen de excepción, en 4 meses se han recibido un poco más de 3.400 denuncias, como lo he venido sosteniendo en el tiempo, y eso también ha generado un poco de atraso, ¿no? Sin embargo, hemos hecho esfuerzos con varios equipos que hemos formado al interior para que sean los equipos técnicos los que lleven adelante los procesos investigativos y que, por supuesto, nos pongan a disposición las propuestas de resoluciones, que son las que al final estaremos anunciando. Me parece a mí que el enojo del personaje es que le digan eso. Mire, usted no conoce la situación de El Salvador. Yo le entiendo la postura, pero es evidentemente el desconocimiento sobre lo que está ocurriendo en El Salvador. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para poder buscar una reelección dentro de su trabajo? Bueno, mire, yo pienso que primero porque nos asiste el derecho a todos los salvadoreños y salvadoreñas que creamos que cumplimos los requisitos constitucionales para optar al cargo. Y luego porque me parece que de la Procuraduría le hemos dado un giro importante en cuanto a la independencia que debe tener la institución, no solamente del gobierno, sino de los partidos políticos, de organizaciones sociales, de grupos de poder, de cualquier estamento que se genere en la población, sin generar esa independencia. Y creo que lo hemos hecho. Yo creo que el trabajo de los 3 años evidencia la responsabilidad con la que hemos adoptado el cargo y evidencia las ganas que tenemos de dejar una institución que responda a los intereses de la población y no a intereses de ningún sector de poder o político de este país. Que siempre nos hemos enfocado en ser objetivos con lo que decimos, en tener la robustez probática suficiente para decir las afirmaciones que hacemos en los comunicados, y eso nos posiciona en uno o en otro sector. Tristemente, siempre va a haber sectores que quisieran vernos pegados a ellos y entonces el otro se siente afectado, ¿no? Pero la idea es mantener ese equilibrio que debe existir siendo imparcial, y como hemos dicho, cuando hay afectaciones las vamos a decir. Si lo que está mal lo tenemos que decir, pero no tenemos que ser irresponsables. Me parece a mí que los derechos humanos parten porque haya seguridad al interior de centros penales y seguridad al exterior de centros penales, para la población. Y por esa razón es que nosotros hemos venido insistiendo en que las investigaciones que se lleven adelante desde las fuerzas de seguridad deben ser objetivas. La idea es que en El Salvador nunca ha existido una reunión de esta naturaleza, 30 años de la Procuraduría, y nunca se ha hecho una reunión de esta naturaleza, y nosotros creemos que era importante que hubiese, porque tenemos un momento inédito en la historia de El Salvador. Y obviamente el posicionamiento internacional que he logrado en este periodo, la confianza que me he ganado con estos procuradores, defensores, comisionados, a través de las diferentes intervenciones internacionales, es lo que me ha permitido ahora tener la solvencia para decirles: acompáñenme en El Salvador. Quiero que lleguen a El Salvador, vamos a hacer una cumbre de esta naturaleza, que puedan haber recomendaciones muy positivas para el gobierno, y ese es el origen de esto, ¿no? Vamos a hacer esta cumbre de organismos de derechos humanos para intercambiar experiencias, para realmente enriquecernos mutuamente en relación a los derechos humanos. El tema de derechos humanos no es un tema que sea amigable para todas las personas. Nos ganamos amigos y a veces no tan amigos. Sin embargo, creo que habla muy bien de este país que tengamos la oportunidad de traer aquí diferentes representantes de organizaciones que trabajan en la materia, para hacer este intercambio de experiencias. Habla muy bien de la democracia de un país, ¿verdad? Hablar de la participación de diferentes actores a nivel de la región. Una cuestión que tiene que ver un poco con Argentina, pensando en esto del régimen de excepción y la pandemia, es que en Argentina también vivimos en algunos momentos estas situaciones, pero con la diferencia de que no siempre están bajo un régimen de excepción, sino que son situaciones de hecho que se iban dando día a día y que de hecho también causan violaciones a los derechos humanos, y en definitiva no están visibilizadas de esta manera, porque creo que falta decisión política de decir las cosas como son. Dos de los temas álgidos en El Salvador en los últimos meses
como tú ya lo dijiste, es el abordaje a la pandemia del COVID-19 y el abordaje en materia de seguridad. Lo más importante es reconocer que lo que queremos nosotros desde los zapatos de defensores de derechos humanos es generar igualdad ante las diferencias, y que aunque somos latinoamericanos, aunque pertenecemos a una misma región, también tenemos algunas condiciones desiguales, pero que tenemos que buscar la proximidad ante esas diferencias. Es importante la presencia de las personas que nos acompañan ahora en El Salvador, porque tendrán la posibilidad de hacer un balance de lo que hay en su país, de lo que vive en su país, de lo que conocen del Salvador y de lo que van a experimentar en El Salvador estos 3 días. A partir de lo cual les permitirá hacer un análisis que les permita concluir si estamos avanzando o estamos retrocediendo. Nosotros hemos sido un país receptor de migrantes, hemos recibido migrantes centroamericanos desde hace más de 30 años por razones políticas, por razones de desastres naturales, por razones económicas y por, digamos, por solicitudes de refugio, que se da mucho por temas de seguridad. Existe una red de trabajo específica sobre migrantes y sobre trata de personas, y la verdad que es una red que trabaja mucho, y bueno, existe mucha diversidad entre los países iberoamericanos en relación al abordaje de la migración, porque tenemos dentro de la FIO países como España, Portugal, que son de pronto receptores de migrantes, y tenemos países latinoamericanos en donde, bueno, la situación es otra, pero siempre el abordaje es desde los derechos humanos y de considerar al migrante no como un ciudadano irregular, sino justamente como una persona, como lo es, por supuesto, con derechos, y desde las instituciones de derechos humanos bregamos por ello. Voy a iniciar esta conversación con usted con algo reciente, y es precisamente el examen de aspirantes a residentados de médicos que se llevó a cabo el fin de semana. Estamos hablando de 500 plazas para un universo de alrededor de 1.500 aspirantes, ¿no? Son aproximadamente un poco más de 1.300 aspirantes. Okay. Realmente creo que es una parte importante tener en consideración este examen, porque es la manera en la que nuestros especialistas se siguen formando en el país. Cuando usted tiene su curso en la universidad de alguna... Bueno, ahí teníamos un breve resumen de lo que el día de ayer precisamente conversábamos con el Procurador de Derechos Humanos, y precisamente un tema que tiene que ver con toda la actual esfera de situaciones en las que muchas organizaciones, muchas personas están desde luego denunciando sobre el tema de arbitrariedades en cuanto al tema de derechos humanos. Pero bueno, ahí tenía usted la entrevista. Ya está con nosotros el viceministro de Transporte, el ingeniero Saúl Castelar, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, Ernesto, gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con usted y con su audiencia. A ver, habilitan ya el tema de los chorros, habilitado, pero con ciertas limitaciones, entendería yo, ¿no? Bueno, en este momento ya, gracias a Dios, se está operando adecuadamente, como todos los días. Sí, el día de ayer todavía, durante el periodo de la mañana hasta el mediodía, tuvimos algunas restricciones. Se estaba terminando de limpiar el carril donde desafortunadamente se tuvo un derrumbe que cobró la vida de un conductor que se conducía en la zona. Pero ya en este momento pues estamos operando la zona con toda la capacidad vial que se tiene disponible, y vamos a continuar haciéndolo en la medida de que no volvamos a tener ningún tipo de incidente o que las lluvias no lo permitan también. ¿Pasó el peligro? Sí. ¿O es una zona que históricamente sabemos que ha sido yo creo, Ernesto, y hay que decirlo, peligrosa, ¿no? Nosotros sabemos muy bien de esa situación histórica que la zona ha revestido por el riesgo geológico de la misma. Se hacen todos los esfuerzos posibles para tratar de gestionar, digamos, ese riesgo. Lo decía yo ayer en otro programa, es difícil, es 100% imposible, de hecho, poder controlar a la totalidad, digamos, las posibilidades de estos incidentes. Un hecho como el que ocurrió, hay que matizarlo también, y yo lo decía de la misma manera, no tratando de restarle importancia, por supuesto, a lo que sucedió, pero sí contextualizarlo. Nuestro sistema vial todavía reviste una alta peligrosidad como tal. Día con día pueden perder la vida hasta 4 salvadoreños. Tenemos días donde hay por incidentes viales incluso más
más pérdidas de vidas. Entonces son hechos lamentables, son hechos que tenemos que gestionar, que tenemos que buscar minimizar, que no queremos que sucedan, pero que de alguna manera también nos mueven a buscar soluciones más de largo plazo que no se han querido buscar, a lo mejor por las inversiones que revisten, como es ya el nuevo viaducto que se va a realizar en la zona, precisamente para buscar que los flujos de tránsito se puedan separar de la ladera y con eso de alguna forma minimizar esa probabilidad de lo que sucedió. Le decía que históricamente el peligro en esta zona ha existido, Así ¿verdad? es. Y una de las, digamos, proyecciones puestas en perspectiva para resolver parte de ese problema es la construcción del viaducto. Exactamente. Es difícil, digamos, restaurar, digamos, toda la capacidad portante de esa zona por la misma naturaleza geológica de los materiales que se encuentran ahí, si bien en su mayoría la ladera es a la altura de la Pedrera, básicamente, y por eso el nombre también, y ahí se ha explotado mucho roca, es roca sólida, tiene también algunos estratos que no son lo suficientemente sólidos y que son los que generan estos problemas, y es el riesgo que se tiene que venir gestionando. Yo creo Entiendo que hay 2 pedreras ahí, ¿no? Sí, una o dos. Han habido explotaciones de piedra en la zona. Es una zona también donde llueve mucho, donde se acumula el agua, especialmente en el invierno, y por lo tanto sí que se generan, digamos, estos riesgos geológicos que tenemos que ir matizando. Es importante para ello, como le decía, ya que no vamos a lograr estabilizar en un 100% la ladera, buscar que la circulación se realice separada lo más posible de la misma, para que de esta forma, si sucede alguna cosa, pues los vehículos queden debidamente protegidos. Se había dicho en un principio que se iba a cerrar por completo, pero luego se tomó la decisión de mantenerlo abierto. Sí, esa decisión de cierre se hace realmente cuando, debido a la lluvia, se requiere que se hagan análisis nuevamente y se considera que es mejor revisar la zona de manera preventiva para evitar, digamos, o detectar posibles señales de derrumbe. Y consecuentemente hubo dinamitaron ciertas rocas para evitar que de alguna manera... Y ya se tenía un proyectado, digamos, realizar una detonación de algunos elementos de peso en la cima de algunas zonas de la ladera, precisamente para descargar un poco esta zona y evitar pues esa tendencia que puede tener mientras más peso se encuentre en la cima. Bueno, la construcción, para recordarle a nuestros televidentes, del viaducto, de la cual fue aprobado un préstamo del BCE, creo que fueron como $241 millones, ¿no? Sí, eso es un proyecto. La última vez que conversé y yo sé que esto le corresponde más a obras públicas, recuerdo que la última vez que conversé con el ministro de Obras Públicas me decía de que ya entraban en el proceso de licitación. Así es. Hay una complejidad por la zona para poder hacer y llevar a cabo una obra de esta envergadura. Va a ser el viaducto más largo que se tiene en el país. Va a ser una obra de infraestructura complicada, compleja. La gestión de tránsito mientras se hace la construcción también nos va a representar un reto desde el punto de vista de ingeniería. Y sí estamos también al mismo tiempo entusiasmados y contando desde ya con la colaboración de los salvadoreños. Sabemos que va a ser un periodo en el cual el tránsito por la zona se va a ver afectado. Se viene un periodo de algún grado de incomodidad también, que espero que la gente nos ayude a comprender que es nada más la antesala de un proyecto que va realmente a solucionar y a mejorar mucho el flujo en la zona, y donde valdrá la pena, digamos, ese sacrificio que vamos a realizar todos mientras se construye esta nueva obra y se le da a la ciudadanía finalmente una solución definitiva a un problema histórico que nos ha venido a quejar. Bueno, consecuentemente he escuchado algunas declaraciones de la oposición preguntarse si existe o no ese préstamo, está disponible o se habrá ocupado o reorientado para otra zona. Eso lo dice la oposición política. Sí, yo trato de enfocarme mucho en el tema técnico. Claro, yo lo sé, porque más creo que le corresponde al ministro de la República, pero... Ya en el tema de finanzas no me atrevería yo a comentar, pero creo yo que tenemos toda la voluntad y hasta donde tengo entendido ya el próximo mes inician esas obras, por lo cual yo considero que el proyecto en ningún momento está en peligro y se va a realizar según lo que tenemos proyectado. Ok. Aprovecho, ahí están las imágenes en perspectiva animada, ¿verdad? De lo que va a ser esta mega obra, porque esta es una obra grande, ¿no? Sí, es un proyecto. Y llena de muchas complejidades en términos de infraestructura, que si se logra concretizar, vendrá a facilitar aún mejor la situación en esta zona, ¿no? Yo no tengo duda que lo vamos a lograr.
Sí, efectivamente, como usted señala, es una obra compleja, una obra de las que realmente entusiasma ser parte para poder construirlas y vivirlas y ver su desarrollo. Evidentemente, mientras esto se logra, la zona va a tener algunas complicaciones de paso, vamos a tener que hacer algunas decisiones en nuestra estrategia vial para ver cómo administramos los espacios disponibles y buscamos pues que la ciudadanía siempre pueda tener opciones de conectividad entre la capital y el occidente del país. Aprovecho también para consultarle, viceministro, sobre la decisión de eliminar los separadores en las zonas que habían sido destinadas para poder transitar en bicicleta. Sí. Y esto, de alguna manera, vimos recientemente una serie de noticias en las cuales la población ha mostrado cierta, digamos, resistencia crítica por el tipo de congestionamiento. Sí. ¿Cómo se está analizando desde la perspectiva de ustedes? Es comprensible, digamos, la situación de las personas que quieren seguir protegiendo, digamos, esa visión autocéntrica de gestionar la movilidad que ha prevalecido en nuestro país y tratar de romper con ese paradigma que no solamente ha estado muy instaurado en las planificaciones institucionales, sino que también en la vida de cómo el salvadoreño mira su movilidad. El salvadoreño que tiene los medios considera que él tiene derecho de andar en un vehículo y que el espacio vial le corresponde, le pertenece y puede hacer con él mismo lo que él quiere. Nosotros intervenimos de alguna manera a una zona en la cual sabíamos de antemano que se iba a prestar, digamos, a una oposición interesante sobre este tema, pero al mismo tiempo tenemos objetivos de mayor plazo, de mayor tiempo, en los cuales estamos convencidos que ir promoviendo los mecanismos de movilidad no motorizada como esta ciclovía son importantes. En el caso concreto del tramo de la calle El Almendro, que es un tramo de apenas unas 3 cuadras, el que se intervino el fin de semana para remover algunos de los separadores que se tenían ahí. Esto obedeció a un requerimiento concreto de una escuela de la zona que estaba pidiendo el uso en algunos horarios del espacio para poder bajar y subir a sus alumnos. Sabemos nosotros que en general el tema de las escuelas ha sido un problema tradicionalmente porque las escuelas no han tenido, o los colegios no han tenido, digamos, las consideraciones viales para mitigar los impactos que su propio funcionamiento origina en las mañanas y en las tardes. Y vemos cómo normalmente cuando los colegios bilingües salen de vacaciones, el tráfico en las diferentes zonas baja mucho y cuando empiezan a operar igualmente este tráfico aumenta. Aquí hay que decirlo y hay que decirlo muy claramente, si bien se cedió en este momento a poder tratar de apoyar, digamos, esa situación, todos los colegios tienen una obligación de buscarles salidas a estos problemas que están generando y por los cuales nadie... Pero muy pocos lo hacen. Muy pocos lo hacen. Y lo hago en materia de ser una crítica bastante constructiva, o sumarme a esa crítica constructiva que en su momento muchos expresan. Sí, pero nuevamente... Porque el impacto en la salud mental es grande. Y eso es el tema donde, y lo hemos conversado con usted en ocasiones anteriores, vamos a que más allá del problema del tráfico, tenemos que ir a los problemas subyacentes de la mala organización del uso del suelo. Yo no debería dejar, por ejemplo, que de repente en una zona residencial como era San Benito, empiecen a aparecer una serie de comercios, restaurantes, sin que los mismos tomen las precauciones adecuadas para disponer. O las alternativas para el aparcamiento de los de vehículos, ¿verdad? Entonces, estos temas realmente cuando se da un tema como el de la ciclovía parecen dejarse de lado y nosotros tenemos que ver toda la problemática. No es un problema, el congestionamiento a su criterio no es un problema, el espacio para la ciclovía. A ver, el espacio de la tiene varios componentes. Yo hablo más de un tema multidimensional. Evidentemente, si nosotros separamos un espacio que actualmente estaba utilizado por los vehículos, ese espacio de los vehículos va a ser reclamado de alguna manera por quienes manejan. Creo yo que lo que tenemos que ir haciendo es ir cambiando la mentalidad de la gente y hacerlos responsables realmente de las implicaciones que tiene manejar un vehículo. Lo hemos dicho y creo que lo he dicho en su espacio antes, incluso de ser viceministro, un vehículo es de los medios de transporte más ineficientes. El 90% del tiempo pasa parqueado, ocupando un espacio de 10 metros cuadrados, digamos, innecesariamente, espacio que durante el día la gente utiliza para robárselo de la calle, dejando
dejando su carro parqueado en una esquina sin tener responsabilidad sobre el mismo, y esto es lo que tenemos que ir realmente atacando. Yo creo que con esta situación de la ciclovía que se dio el fin de semana, lo que queda al descubierto es ese pensamiento sobre el cual tenemos que seguir trabajando como autoridades de la movilidad en el país, ir cambiando ese derecho que creen los automovilistas tener por encima de los peatones, por encima de los ciclistas. Pese a la innumerable crítica que se ha conocido, no se van a eliminar las ciclovías. No, yo creo que las ciclovías se van a mantener. Yo creo que la vía correcta hacia una movilidad sustentable pasa necesariamente por considerar estos espacios. Lo que sí también nosotros reconocemos es que estamos abiertos a hacer cambios y ajustes en el esquema de ciclovías que se ha montado en algunos lugares, como en el caso de esos 300 metros que se intervinieron, pues estamos abiertos a hacer modificaciones de igual manera, pero lo que creo yo que sí es importante es que los ciudadanos entiendan que estos mecanismos y este cambio en la manera de hacer movilidad sobre la cual queremos poner al centro a la gente, al ciclista, al usuario de transporte colectivo, por encima del dueño del bus, por encima del dueño del carro, es importante para nosotros. Aprovecho, me parece que voy a aprovechar a hacer una pausa y luego regresamos. El BMT pasará a ser Dirección de Movilidad y Seguridad Vial. Desaparece el Viceministerio de Transporte. ¿Cuáles son los alcances que tiene esta iniciativa que va en el marco de un anteproyecto de ley que se presentó el día martes en la Asamblea Legislativa? Vamos a hablar de eso y otros elementos que tienen que ver con el tema de multas. Por acá me está diciendo el público un tema que también subyace uno de los grandes problemas que tiene la ciudad capital, y es el uso de las aceras precisamente por talleres y otro tipo de negocios para aparcar, en este caso, vehículos. Sí. ¿Verdad? Aquí hacen referencia a una acción que la alcaldía municipal de San Salvador, en coordinación con ustedes, llevó a cabo. No se está cumpliendo y habla de algunas zonas en las cuales deberían de ser más duros para realmente aliviar ese problema sobre el estacionamiento de vehículos de talleres y otros en la calle y en las aceras, ¿verdad? De acuerdo. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, 6:59. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. Continuamos conversando con el viceministro de Transporte. Viceministro, el pasar de un viceministerio a una dirección de movilidad y seguridad, ¿qué se gana? Bueno, Ernesto, yo creo que lo que se está planteando es que se pueda contar con una autoridad que tenga una autonomía mayor para poder tomar decisiones. Creo que principalmente se está tratando de finalmente poner una atención sobre el tema de movilidad que de alguna manera no se ha venido ejecutando en los últimos tiempos. Históricamente el Viceministerio de Transporte como tal siempre fue vinculado únicamente con la institución que tramitaba permisos para el transporte público, y siempre todos los temas del Viceministerio se enfocaban en un 90-95% en ese tema. Creo que tenemos que empezar a ver la movilidad de la ciudadanía en una dimensión mayor, entendiendo que si bien el transporte público es una parte, el tema de la gestión del tráfico es igual de importante, y cambiar también ese enfoque que se ha venido teniendo entre transporte como una gestión para vehículos a una gestión de la movilidad de la gente, al movimiento de las personas. Creo que si ese cambio se da, de acuerdo a lo que leí que está planteado en la ley, podría tenerse, digamos, una mayor autonomía para tomar decisiones en el marco de lo que la movilidad representa, y de esta forma pues poder dar soluciones de una manera más efectiva a los ciudadanos, en una manera también más integral. Ya no estará bajo la tutela va a ser independiente, porque actualmente el viceministerio pertenece, o mejor dicho, está bajo la tutela del Ministerio de Obras Públicas. Así es, siempre estaríamos adscritos al Ministerio de Obras Públicas, la relación se mantendría, pero sí se lograría una autonomía administrativa de la cual en este momento se carece, y que de alguna manera también ha representado en el pasado algunas complicaciones. Evidentemente, al tener una estructura corporativa
enfocada, digamos, o centralizada en lo que es obras públicas, el desarrollo de la obra, la infraestructura ha tenido una preeminencia que es natural. Entiendo precisamente cómo debe de ser ese mecanismo, pero con esto lo que se busca es que también los procesos internos que se requieran, digamos, en esta nueva institución puedan hacerse de una manera más ágil y que con esto los tiempos de respuesta hacia la ciudadanía también puedan ser mejores. ¿Ya ha habido algunas reacciones con relación a esto en la Asamblea Legislativa cuando se presentó el pasado martes, entiendo, sí, este proyecto de ley? Se habla de una concentración de poder y no escucho de usted decir que autonomía, ¿no? Sí, así es. Yo creo que el tema que nosotros estamos buscando es realmente poder ser más eficientes en cuanto a los procesos que se tienen en nuestra institución. Creo que es una línea sobre la cual se viene trabajando no solamente en el marco de transporte, sino que en el marco de un recambio en la institucionalidad para buscar instituciones que sean más eficientes, instituciones donde se pueda medir por resultados el desempeño de las mismas y buscar ser administrativamente también más efectivos en dar respuesta a las necesidades de la gente. A veces, y hay que decirlo, las estructuras que vienen trayendo instituciones como el BMT, que fue fundado allá por los 90s y que realmente no ha cambiado en su forma de operar y en su forma de ser administrado, requieren de una revisión, y nosotros consideramos que lo más responsable desde nuestra perspectiva era hacer ese análisis y hacer una propuesta de cómo consideramos las cosas podían mejorarse. Viceministro, este tema de las multas también ha despertado ciertas inquietudes. ¿Cuál es el propósito y qué busca precisamente elevar el valor de las multas? Porque de alguna manera la propuesta contempla un incremento que van desde las infracciones menores hasta las de mayor infracción. Sí, bueno, yo creo que este es un ejemplo que también he compartido en su espacio. Usted me ha dado espacio de compartirlo y los dos llegamos a la misma conclusión. Nosotros todos aquí conocemos salvadoreños que desafortunadamente en nuestro país incumplen la ley de manera repetida, manejan de manera desordenada, no acatan el reglamento de tránsito, pero salen del país, van a Estados Unidos e inmediatamente alquilan un vehículo y se convierten en conductores modelos. La única diferencia entre ese conductor que está manejando mal en nuestro contexto, pero maneja bien en otro, es que sabe que en otro contexto, si es detenido infringiendo la ley, las multas a las que se va a ser adjudicado, sí son multas de peso. Entonces sabemos que uno de los elementos de disuasión que tiene una multa en sí es el valor de la misma. Hemos considerado pues necesario ese incremento para poder hacer una mayor conciencia sobre la población de que hay una implicación real a la hora de incumplir con la ley, y por lo tanto ese elemento lo que busca es generar una mayor conciencia. No se trata de castigar más a la gente, se trata de que la gente pueda entender que antes de incumplir la ley es mejor pensarlo dos veces para evitar las consecuencias. A ver, me preguntan acá, mire, viceministro, ¿qué está pasando en las calles? Hay mucha intolerancia. Hemos visto ayer, por cierto, fue capturado un trabajador de lo que hacen Uber, creo que fue, según la información que se manejó, sobre el tema de la intolerancia. Y así hay muchos, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando ahí? Yo creo que... De acuerdo a lo que ustedes creen. Yo veo ahí un tema que no es nuevo. Creo que lo que estamos viendo de alguna manera reflejado en las calles es el crecimiento vehicular, que de alguna manera también está haciendo una mella, digamos, en el comportamiento de la gente. Estamos viendo gente que está siendo intolerante creyendo que no va a tener consecuencias, y nosotros estamos siendo muy responsables en ir detrás de cada caso que somos notificados. La Policía Nacional Civil hace un excelente trabajo identificando incluso en los periodos de flagrancia a estas personas y aplicándoles todo el peso de la ley. Creo que hay que decirlo, el nivel de estrés que tradicionalmente se va generando en el tráfico es uno de los detonantes en muchos casos de estos casos de intolerancia, y por ello es que nosotros insistimos mucho cada vez que tenemos una oportunidad en lo necesario que se vuelve para cada salvadoreño asumir la responsabilidad de una conducción responsable, asumir una conducción desde el punto de vista de la empatía, de entender que el espacio de convivencia por excelencia que tenemos los salvadoreños
salvadoreños es precisamente el espacio público, y es ahí donde se necesita la colaboración de cada salvadoreño para cambiar de actitud, cambiar el comportamiento y volvernos parte de esta solución antes de que realmente las cosas se sigan saliendo de control. Y es que los congestionamientos sí requiere paciencia, ¿no?, para pasarlo, y ese es uno de los grandes factores. Hay muchos especialistas que hablan que es el reflejo, este tipo de intolerancia en las calles es el reflejo de lo que está sucediendo con el tema de los congestionamientos. Así es, definitivamente que sabemos que los congestionamientos pueden abonar al nivel de estrés que tiene una persona. Muchas personas no manejan de una manera consciente, sienten que el manejar es prácticamente una segunda naturaleza, algo que hacen en automático, y mientras manejan siguen pensando en los problemas de su día, en los pleitos que pueden tener en la oficina, en que van tarde para una reunión, y estos pensamientos tienden a tomar precedencia sobre el acto mismo de manejar y la concentración que esto tiene. Esto pues genera no solamente desconcentraciones que pueden generar incidentes, sino que también es intolerancia que de alguna manera también nos está pasando factura en este momento. A ver, me preguntan acá, y este es un tema que quizás regresa al tema de las multas, viceministro. Preguntan acá si es un problema de educación o es un problema de sanción con la cual se van a corregir los problemas de infracciones en las calles. Yo creo que lo que tenemos que entender, Ernesto, es que el abordaje que se le debe dar a la siniestralidad es un abordaje multidimensional. Definitivamente tenemos que construir cultura vial, hace falta una cultura y un proceso de educación de los conductores, de nuestros pequeños también en las escuelas, para que esa conciencia de lo importante que es tener una cultura vial apropiada vaya aumentando en nuestra población. Pero la cultura, la culturización como tal, la educación de las personas es un proceso de más largo plazo, de generaciones incluso, ante lo cual nosotros también tenemos que ir buscando las medidas sancionatorias que puedan tener un impacto inmediato. Cuando yo busco subir las multas, cuando yo busco tener más policías en la calle, más gestores, los gestores aplicando multas, por ejemplo, cuando yo busco estos sistemas automáticos de detección de infracción, lo que busco es generar respuesta inmediata a un problema que requiere de una atención inmediata. Esto no quiere decir que los procesos de culturización, los procesos de educación, los procesos de toma y aumento de conciencia que nosotros estamos llevando a cabo en paralelo no son igual de importantes, y eso también hay que entenderlo. Vamos buscando una solución integral en la cual pues el tema de aumentar las sanciones es como una respuesta más inmediata, pero el tema de la educación, la concientización, no por ello es menos importante. ¿En qué consiste ese mecanismo de evaluación de conductores? ¿Qué tan, digamos, estricto se va a hacer en poder hacer una evaluación a través de puntos o megapuntos? Bueno, yo creo que ya algunos amigos han de estar familiarizados con los esquemas que se tienen en Estados Unidos de puntos en su licencia. Sí. Esto es directamente vinculado con el número de multas que usted vaya acumulando. Entonces no es un mecanismo complejo. Si usted tiene 5 multas, pues se le van a deducir una cierta cantidad de puntos en su licencia. Si usted únicamente tiene 3 multas, van a tener una deducción menor. Y lo que estamos buscando con esto es que la gente nuevamente tome conciencia de que no se puede cometer una infracción de tránsito y pensar que nada pasa, sino que se debe de dejar ya constancia de que su registro de licencia queda con un récord de que usted ha tenido un incumplimiento y que no esperamos que lo vuelva a repetir. Hay una tabla de 8 puntos máximos para la licencia de conducir en clase juvenil, 10 puntos más. Cada uno tiene su propia categoría. Su propio puntaje. Y al cumplirse eso, se le vence, se le retira el documento y puede llegar a perder el derecho de conducir hasta por un plazo de 2 años, dependiendo los incumplimientos. Ahora, dicen por acá, pero esto no debería de ser algo parecido a lo que en Estados Unidos se tiene, pero yo creo que ese es lo que usted está explicando, porque en Estados Unidos de hecho son puntos los exactamente, es bastante similar, así como en Europa también, y queremos aproximarnos, digamos, a estos esquemas donde definitivamente, como lo he dicho, incluso nosotros mismos como salvadoreños salimos de nuestras fronteras, alquilamos un vehículo en estos lugares e inmediatamente empezamos a conducir de mejor forma. ¿La mayor será de $150? Al menos la perspectiva de lo que se ha presentado ahorita a la Asamblea Legislativa. Exactamente, ¿no? La propuesta es que la mayor de las multas sea de $150 y esperamos que esto disuada a la gente de incumplir la ley, que realmente se tome una mayor conciencia, que se entienda que hay implicaciones, que hay consecuencias y que por lo tanto la gente evite incumplir la Ley General de Tránsito. Me preguntan acá así rápido porque ya el tiempo se nos agotó.
¿cuándo comienza el trabajo del viaducto en Los Chorros? Tengo entendido que ya el próximo mes, en septiembre, se tienen contratos firmados para que puedan comenzar las primeras obras de prospección. Evidentemente, el trabajo podrá irse notando un poco más cercano a final de año, pero ya desde septiembre deberíamos de tener las primeras acciones para llevar adelante ese proyecto del viaducto. Bueno, es importante hacer hincapié en que si usted puede evitar transitar por la zona, es mucho que mejor, ¿no? Así es. Sobre todo porque el Ministerio de Medio Ambiente mantiene cierta advertencia de que vamos a tener probabilidades de deslizamiento por lluvias que se tienen hoy en día. Exactamente, ¿no? yo creo ese que es el problema, ¿no? el tema de la lluvia siempre es complicado. Si usted puede evitar algunos recorridos, especialmente mientras llueve en nuestro país, hágalo, ayúdenos también a controlar de mejor manera este problema del clima, y vamos a seguir trabajando para que estos riesgos puedan minimizarse en el máximo posible. Viceministro, gracias. El tiempo se nos fue. Me hubiese gustado seguirle presentándole las preguntas que está haciendo nuestro público, que tienen que ver con actividades cotidianas y de mucho interés. Claro. Para la población. Gracias, como Ernesto. es el tema de la circulación, el tema de las medidas que se están haciendo, las sanciones y sobre todo también aquellas decisiones públicas que en su momento tienen que ver con un impacto con el tema de la movilidad. Le agradezco muchísimo. Gracias, Ernesto. Estamos siempre a la orden y en próximas ocasiones sabe que siempre cuenta conmigo. Así es. En efecto, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a conocer las últimas acciones que se han hecho desde el trabajo que desarrolla el Ministerio de Defensa. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos entonces a la segunda parte del programa a conversar, y quiero darle la más cordial bienvenida al vicealmirante René Francis Merino Monroy, ministro de la Defensa Nacional, con quien vamos a hablar acerca de las últimas acciones y trabajo desarrollado por esta cartera de Estado. Bienvenido, ministro. ¿Cómo está? Gracias. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan y se informan de la situación de seguridad en nuestro país. Ministro, en los últimos días se conoció de nuevas incautaciones de droga en alta mar. Cuéntenos un poquito sobre esto, desde el punto de vista de que cómo logra alcanzarse a controlar esta situación de la narcoactividad en el país. Bueno, parte de una política de seguridad, del Plan Control Territorial, unas directrices del señor presidente que, independientemente del trabajo que estemos realizando en la parte continental, en esta guerra contra las pandillas, no descuidemos la parte continental, la parte marítima, y también que estemos siempre contribuyendo a la comunidad internacional en la lucha contra el narcotráfico. Esa es la línea sobre la cual nosotros estamos trabajando. Luego, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hemos logrado expulsar, podemos decir, de nuestro mar territorial el narcotráfico. Esto ya lo he repetido, lo he dicho en diferentes ocasiones, no significa que los narcotraficantes no intenten seguir utilizando cualquier mecanismo que tengan que hacer para dedicarse siempre al narcotráfico. Pero en general hemos limpiado nuestro mar territorial. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Estas incautaciones, la primera que se llevó a cabo el día jueves 18 a las 11:25 horas, donde a 450 millas náuticas al suroeste de Acajutla, la Fuerza de Tarea Naval Tridente interceptó un LPB o buque de bajo perfil. En este buque se encontraron a bordo 3 personas, una de origen ecuatoriana y 2 colombianos, y se contabilizaron 2.290 paquetes de cocaína. Eso falta que hacer las pruebas oficiales que tienen que hacer las autoridades, pero por todas las características y toda la experiencia que tenemos, pues es cocaína. Venían en ese LPB y este es el submarino. Sí, ese es el LPB que traía esa droga. Una característica o una primera ocasión en que encontramos un LPB cuya construcción
viene hecha de tal manera que la droga no se pueda extraer sin que antes se rompa el LPB, a diferencia de otros que usted puede extraer la droga de la popa, o sea, la parte de atrás de la cabina, porque los tanques de combustible vienen a las bandas o a los lados del LPB y la droga viene al centro del LPB. En esta ocasión, de la popa hacia la medianía, venían los tanques de combustible y en la proa o en la punta venía la droga, y eso viene totalmente sellado. ¿Qué es lo que pasa? Que esa droga, para poder sacar, tenía que destruirse y de luego el LPB se une. Entonces se tuvo que abrir un agujero, hacer una perforación en la cubierta, en la parte de la proa, para extraer la droga. Pero los narcotraficantes, cuando fueron sorprendidos por nuestras interceptoras, no lograron deshacerse de todos los equipos que ellos traen, con los que se vienen comunicando. Y ¿traen equipos sofisticados? Sí, traen bastantes equipos. Algunos, cuando se ubican, los botan y se pierde evidencia, pero obviamente les quedó un equipo el cual no lograron lanzar al agua. Y la lancha receptora continuó comunicándose con ellos. O sea, continuaba comunicándose. Ellos ya no se comunicaron, pero el dispositivo continuó encendido. Y al día siguiente, a las 13:30 horas, 1:30 de la tarde, se acercó esa lancha receptora, que es una lancha de fabricación mexicana, que venían a bordo 4 guatemaltecos, que eran los que iban a recibir. No salió de El Salvador, sino de Guatemala. No, obviamente no. Pero desconocemos el punto de dónde salió eso. Entonces encuentran esta va como en auxilio de a recibir la droga. Porque hacen el transbordo. Entonces reciben la droga y ahí cambian ya la línea que traían. Entonces se aproximaron, y al ver la presencia, al ver que el spot donde les marcaba el dispositivo, se dan a la fuga y se hace la persecución más o menos 1 hora hasta que se les dio alcance, y ellos llevaban armas de grueso calibre. Las armas las botaron, pero se ubicaron, y son en total 7 personas, 2.290 kilos, que esos son $57.250.000 dólares. El primero era alrededor de 33 millones, entiendo. O sea, del que llevaba el submarino. No, el primero son de 57 millones. De 57. Porque son 2.290. ¿Y la segunda que llega en auxilio? No, esa no traía droga. O sea, esa iba a recibir la droga. Para llevarla donde ¿Y esto ocurre en nuestras aguas o más? No, esto fue a 450 millas náuticas al suroeste de Acajutla, es decir, de 250 millas fuera de nuestro mar territorial. Y eso fue el día viernes. Día sábado, nosotros continuamos en el área haciendo operaciones, y el día sábado a las 12:30 se logra ubicar cerca del área otra embarcación, esta es de origen ecuatoriano, la cual, al ver la presencia de nuestras unidades, también se da la fuga. Hicimos una persecución de más o menos 1 hora. La velocidad de esta embarcación era aproximadamente 30 nudos y traía 2 motores de 75 HP. La otra lancha, la guatemalteca, esa traía 3 motores de 350 HP cada uno. Esa es una gran potencia que traía. Se logra dar alcance a esta otra embarcación del día sábado a 480 millas náuticas de la costa, es decir, 30 millas náuticas más lejos de la primera incautación. Esa embarcación, que es la que se ve ahí, no se le nota nada, o sea, no se ve que traiga carga. El hecho de andar a esa altura con esas características se vuelve una lancha sospechosa, y ellos obviamente también se delatan en el momento que se dan a la fuga.
pero de lo contrario no se notaba la droga. Cuando se hace la ubicación, la intercepción, se comienza a hacer el trabajo que ya sabe hacer nuestra gente y detectamos que la droga venía encaletada, venía escondida entre los mamparos. Como lo estamos viendo, como lo estamos viendo ahí. Las condiciones meteorológicas no eran muy favorables. Entonces se duplica la incautación. Se duplica, es así, casi se duplicó porque lo que se logró en las primeras horas de esa incautación fue detectar los 700 kilos de cocaína que había anunciado el señor presidente de la República, pero con el transcurrir del día y ya cuando llegue el buque nodriza nuestro, que ya se pueden hacer otras actividades, continúa la búsqueda y se encuentra el resto de la droga, que ascendió a 1.350 kilos de cocaína, y eso es un promedio de 33.750.000 dólares. En conclusión, en estas operaciones del fin de semana se incautaron 6.640 kilos de cocaína, y eso en dinero son 91 millones de dólares. Es bastante dinero. En torno a estas operaciones nosotros colaboramos con la comunidad internacional, se evitan una cantidad grande de homicidios que están en torno al narcotráfico, como suicidios de las personas que son adictas a este tipo de estupefacientes. Bueno, realmente vamos a irnos a una pausa. Interesante conocer cuáles son las acciones que se tienen y una valoración sobre el trabajo también. Llevamos desde luego varios días sin homicidios, menos eso es lo que reportan las autoridades, cómo están trabajando con el tema del régimen de excepción. Existe cierta preocupación, por lo menos en lo que vimos en una información que publicaba uno de los matutinos. ¿Qué tan preparados está la tropa, ministro, para de alguna manera saber diferenciar cuando una persona tiene un tatuaje artístico o un tatuaje delictivo, en alusión a grupos delictivos? Y de alguna manera el tema de la estigmatización. Ese es un tema que me gustaría abordarlo también en el contexto de elaboración que se puede hacer del trabajo que está llevando a cabo la Fuerza Armada en el actual sistema de régimen de excepción que se tiene en el país. ¿Le parece? Voy a hacer una pausa, 7:34. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a continuar conversando con el ministro de la Defensa y sobre todo ahora a darle una revisión precisamente a la serie de actividades que se dan en el marco del acompañamiento que hace la Fuerza Armada, su rol en el actual régimen de excepción. Hay cierta preocupación por algunas personas en cuanto a saber o conocer cuál es la preparación que tiene la tropa en términos para no estigmatizar a una persona que tenga un tatuaje artístico versus un tatuaje alusivo a alguna pandilla o grupo delictivo, ministro. Bueno, solo quiero hacer una corrección. El dato que di anteriormente de la cantidad de droga son 3.640 kilos los que se incautaron el fin de semana. Yo dije un dato equivocado. Bueno, respecto a la pregunta que usted me hace, nosotros tenemos los códigos de todas las pandillas, los tatuajes que usa cada una de las pandillas. Y eso se le enseña también al soldado, lo conocemos nosotros, para distinguir entre un tatuaje alusivo a maras y pandillas y un tatuaje artístico. Eso que mencionan es parte de la campaña. Hubo un momento en que comenzaron a decir afuera de nuestro país o mandarle mensajes a la población que está fuera de nuestro país que no vinieran a El Salvador si tenían tatuajes, porque aquí andaban agarrando a la gente que tiene tatuajes. Totalmente falso. Aparte de eso, que cuando hay tatuajes que los alteran también. La policía tiene especialistas para determinar también el tatuaje, pero nosotros inicialmente, cuando se ubica una persona y tiene algún tatuaje, incluso se manda fotografía,
se consulta con la policía, ellos corroboran si es alusivo o no, en caso que haya duda. Ajá. Y de esa manera nosotros cerciorarnos que no estemos cometiendo un error por ubicar a una persona con un tatuaje que no sea alusivo a maras y pandillas. Se les ha dado a la tropa, se les ha dado a los oficiales todos los códigos para que ante cualquier duda puedan consultarlos y de esa manera nosotros estar seguros. Así que yo categóricamente le digo que sí se ha hecho eso desde un principio para evitar... Andar tatuado no es delito. No, bueno... Digo, haciendo una aclaración porque creo que en un contexto mucho, a lo mejor... han mostrado ciertos temores en vista de la situación en la que se vive, ¿no? No, pero fíjese que en la semana de agosto, en uno de los patrullajes que andaba haciendo, bastantes jóvenes o personas que han venido de Estados Unidos o de acá, que lo saludan a uno, se quieren tomar una fotografía y andan tatuados, pues, y no son tatuajes de pandillas y no tienen miedo. Esa es la gente real, la gente que en verdad se da cuenta que no estamos agarrando o afectando a alguien por el simple hecho de poseer un tatuaje. Es parte de la campaña de desprestigio, la campaña de miedo de gente interesada en que el país siga como estaba. Así es que yo le digo que definitivamente no es así. Sí, está preparada la tropa para marcar la diferencia entre lo que es un artístico o un tatuaje delictivo. Y aparte de eso, la tropa no decide detener a alguien. La tropa ubica a una persona, hay oficiales también que dan están de el por medio paso, en eso, ¿no? Y luego viene la Policía Nacional Civil a la que se le consulta y ellos al final, ya con sus especialistas todavía que pueden, porque muchos están ocultando los tatuajes, se los alteran para que no quede evidencia, para no quedar con pero hay especialistas y aparte otros que hemos agarrado, hemos ubicado que en la ficha que tenían de la policía, ahí tienen los tatuajes que tenían originalmente cuando la policía años atrás lo fichó, y cuando los hemos ubicado ya ahora con el régimen de excepción, el tatuaje está alterado, pero cuando se ve la ficha de la persona, este era el tatuaje que tenía originalmente y sobre ese se ha hecho este otro tatuaje, pero al final los especialistas siempre determinan. Es decir, con esto le garantizamos a la población que no estamos agarrando gente por gusto, conocemos muy bien qué significa cada uno de los tatuajes y qué pandilla los utiliza. Ministro, satisfecho con la, digamos, evaluación que se tiene del régimen de excepción y el impacto que ha tenido en el número de homicidios. Claro que sí, sabemos que todavía falta bastante trabajo que realizar, continuamos ubicando pandilleros, la gente continúa denunciando colaboradores de pandilleros que tratan de llegar a recibir la extorsión o a rentear a la gente, y todo eso todavía es trabajo que se sigue realizando, pero ya de manera específica en cuanto al régimen de excepción hay números que por sí solos hablan, pues, y le permiten a uno sacar sus deducciones, y le voy a dar algunos datos. Por ejemplo, van 149 días del régimen de excepción. De esos 149 días hay lamentablemente han ocurrido 113 homicidios. Si nosotros sacamos el promedio, eso da a 0.75 homicidios diarios en lo que va del régimen de excepción, menos de un homicidio por día. Obviamente, si nosotros comparamos esto a periodos anteriores, no tiene ni siquiera comparación, por ejemplo, con agosto del año 2015, donde se dieron 918 homicidios en ese mes, un promedio de 29.61 homicidios diarios terminó ese mes. No lo va a comparar con 0.75, pero lo comparamos con lo mismo que nosotros veníamos haciendo. Y nosotros en el Plan Control Territorial veníamos viendo cómo cada año y cada mes se venían mejorando los resultados del Plan Control Territorial. Desde el 20 de junio del 2019 a diciembre de ese año, vimos cómo mejoró con respecto al año 2018.
pero el 2020, recordémonos, se convirtió en el mejor año, decían que por lo de la pandemia. El 2021, el año recién pasado, también superamos en reducción de homicidios y de otros delitos los resultados del 2020. Comenzamos el año 2021 y de igual manera íbamos obteniendo mejores resultados, pero el tema no solamente es reducir los homicidios, porque se puede reducir los homicidios porque la gente, para evitar que los vayan a asesinar, se tienen que someter a lo que las pandillas les decían. Y eso de todas maneras era un clamor de la población. Sí, está bien, mire, ya se redujeron los homicidios, pero todavía seguimos bajo el asedio de las pandillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el presente año, por ejemplo, en el presente año llevamos 89 días con 0 homicidios en el presente año. De esos 89 días, a partir de que se decretó el régimen de excepción, hay 82 días con 0 homicidios. Es decir, cuando no había régimen de excepción, solo habíamos logrado 5 días con 0 homicidios. Pero a partir del régimen de excepción hay 82 días con 0 homicidios. Yo creo que eso habla de los resultados del régimen de excepción. Además, también hemos tenido en este régimen de excepción 3 semanas completas con 0 homicidios, que se presentaron el día del 14 al 20 de mayo, 7 días consecutivos con 0 homicidios, del 16 al 23 de julio, 8 días con 0 homicidios, y el mes de agosto, que pinta para ser el mes todavía con mejores resultados en temas de seguridad, porque hemos tenido la semana del 10 al 19 de agosto con 0 homicidios, es decir, 10 días con 0 homicidios en este periodo. Ministro, ¿qué tanto se está cuidando no caer en violaciones de derechos humanos, como lo expresan algunos organismos internacionales, así como también familiares que desde luego denuncian los atropellos que se están cometiendo? Quiero hacer una pausa y regresamos con este tema. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a aprovechar estos minutos para seguir conversando con el ministro de la Defensa y estamos haciendo una evaluación sobre los resultados que ha tenido el régimen de excepción y el trabajo que desarrolla la Policía Nacional Civil, también junto a ellos, y por supuesto otras instituciones. Pero en ese contexto de reconocer que ha habido una baja precisamente en el número de homicidios, y que la población también, a través de nuestros sondeos periodísticos, nos dice de que sí se sienten bastante seguros hoy con las medidas que se han tomado, existe también otras voces disonantes y críticas de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, específicamente cuando se trata del respeto a los derechos humanos. ¿Cuál es la opinión que usted tiene con relación a esas denuncias que se están haciendo, no solo de familiares, sino que también de ONGs en nuestro país y de organismos internacionales, ministro? Bueno, es una excelente oportunidad para hablar sobre ese caso y nuevamente le digo que es la opinión, o es una campaña de las personas que quieren que estemos como estábamos anteriormente. Fíjese que nosotros en la Fuerza Armada nos reunimos con los del Comité Internacional de la Cruz Roja y con ellos perfeccionamos la cartilla de actuación que le damos a todos nuestros soldados. A cada soldado nosotros le damos una cartilla de actuación donde están los procedimientos que deben de seguir cuando están actuando en apoyo a la Policía Nacional Civil. Ellos nos la mejoraron, es más, nos hicieron una impresión de 4,000 ejemplares y eso se lo entregamos a cada soldado. Pero también nosotros recibimos capacitación de los derechos del Comisionado de Derechos Humanos acá en El Salvador también. Los derechos humanos también actúan, dan conferencias, dan educación en esa parte. En nuestra currícula, en la parte de educación, también está insertada toda la parte que tiene que ver con derechos humanos, y en la instrucción también, en el adiestramiento, también está considerado. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que hay bastantes personas que en apariencia no están vinculados.
En las últimas semanas ha coincidido que se han ubicado a algunas mujeres que con su vestimenta normal, pues da lástima, pues parece que no, pero cuando le hacen la inspección, tienen todos los tatuajes, ni siquiera hay duda de que del tatuaje, pues claras las letras o los números. Entonces, a eso es a lo que la gente de oposición dice que es una violación a los derechos humanos. Es por esa razón que nosotros estamos convencidos que como política de Estado, como directriz del señor presidente, siempre está el respeto a nuestras leyes. Ahora bien, cuando un delincuente comete un delito, un asesinato, nosotros tenemos que actuar y aplicar el Código de Conducta de funcionarios encargados de cumplir la ley, que le va diciendo el uso gradual de la fuerza. Y de allí que cuando nosotros sabemos que el primer, dijéramos, comando o el primer uso de la fuerza es cuando el funcionario encargado de cumplir la ley anda totalmente identificado y anda con su uniforme como corresponde. Ese es el primer aviso que se le hace al delincuente. Aquí está la autoridad. Por eso es que nosotros hemos estado dándole equipo a nuestros funcionarios y luego vienen los comandos verbales. Le puedo decir que es lamentable tener que decir esto, pero es la realidad y eso le puede demostrar que es todo lo contrario. El mes pasado falleció lamentablemente, y es mucho dolor para nosotros, un soldado en Laguna Seca. ¿Qué es lo que se presentó en ese lugar? Que venían los soldados en un patrullaje y vieron a unas personas enfrente en un matorral. Entonces le mandaron alto. El soldado que venía al frente le mandó alto. Las personas se corrieron y él los persiguió. Se corrieron al lugar donde estaban aparapetados los pandilleros que estaban armados. Entonces cuando el soldado iba corriendo, le dispararon y lo asesinaron. Si nosotros no respetáramos los derechos humanos, yo creo que ahí hasta se pasaron de eso, el soldado hubiera ametrallado, hubiera matado a las personas con el simple hecho de que se le corrió. Sí. Entonces, y eso refleja que la conducta de nosotros es siempre el respeto a lo que establecen nuestras leyes. Lo mismo sucedió con los 3 agentes en los cuales falleció una mujer, agente en Santa Ana, donde también ellos, cumpliendo con todos los protocolos, con las voces de mando, pues fueron asesinados por los delincuentes. Así es que pues son campañas que han emprendido la oposición y por esa razón manifiestan eso. Y que también, al dejar de existir todas estas organizaciones, estas personas pierden su trabajo. ¿A qué se van a dedicar si no tienen que estar señalando y estar? O sea que a ellos les conviene seguir en este trabajo. Es decir, sé que esto le corresponde a la Fiscalía, pero cuando hay capturas, no hay capturas de personas inocentes como en algún momento lo denuncian ellos. Mire, las instituciones en ningún momento tienen instrucciones de capturar gente que no sea pandilleros. Cada vez que hay una ubicación, la Fuerza Armada solo ubica personas, no captura. Cada vez que hay una ubicación por parte de la Fuerza Armada de una persona, lo hacen porque hay algún indicio, hay algo que les, valga la redundancia, les indica que esta persona está involucrada con las pandillas. Pero luego de eso, lo que yo ya le explicaba con el caso de los tatuajes, esto también aplica para cualquier situación. Verificar en los archivos de policía si no están fichadas estas personas y otros indicios que nos llevan a concluir que esta persona sí está involucrada. Pero luego de eso pasa también por el otro filtro, que es la Policía Nacional Civil, que es la policía la que determina si esta persona ha cometido un delito o no ha cometido. Todos esos filtros se van presentando, también hay intervención de Fiscalía para que al final se decrete pues la policía la detención de la persona. Pero luego este régimen de excepción también le permite a las personas inocentes, porque la situación que nosotros estamos viviendo no es una situación regular o convencional donde usted se está enfrentando
a un ejército convencional donde andan totalmente identificados. Es con personas que no parecen que son pandilleros. ¿Continúan desarticulándose campamentos? Efectivamente, en estos últimos 30 días hemos desarticulado más de 17 campamentos donde se les han incautado también armas a los pandilleros, se han capturado pandilleros, equipo. Es decir, que el trabajo continúa, que todavía hay pandilleros sueltos que andan corriéndose, ocultándose en el campo, y desde allí pues que pretenden continuar haciéndole daño a la población. Se han enfrentado con la autoridad, le hemos incautado armamento de grueso calibre. Pueden ver en pantalla lo que incautamos recientemente en Armenia. Eso, hay bastante munición, equipos militares que usan los pandilleros que están en esos sectores. Es decir, que nosotros continuamos haciendo nuestro trabajo. Por esa razón es que este régimen de excepción es positivo para nosotros, porque nos permite de esa manera continuar golpeando a las maras y pandillas. Bueno, el tiempo se nos fue, ministro. Quiero agradecerle el que nos haya acompañado y nos haya actualizado precisamente de información, que es precisamente lo que se está llevando a cabo en acompañamiento con la Policía Nacional Civil y Ministerios Públicos con respecto a el combate de la delincuencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Ernesto, y gracias a toda la población por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.